de coagulación que nosotros vamos a estudiar. Ya les mandé en la anterior clase, me parece, por Classroom, le mandé los coagulantes, que es el citrato, el coagulante de elección, y les he mandado las pruebas de TP, APTT y fibrinógeno, en el cual solamente van a estudiar e imprimir me parece que es la página 3 y 4, que es la que está en español, porque ahí hay inglés, español y portugués. Dentro de esto vamos a hablar de los factores de coagulación. Tenemos el factor 1, que es el fibrinógeno, el cual tenemos reactivo para hacer en el laboratorio. Es una prueba que se solicita para medir las vías extrínsecas de la coagulación. La protrombina, que es el factor 2, que es el más solicitado, más que fibrinógeno. Tenemos la protrombina, que es el factor 2. Tenemos el factor tisular, que es el factor 3. El factor calcio, que es el factor 4, el factor proacelerina, que es el factor 5, o también llamado factor lábil, y colóquenle a un ladito factor débil. En el examen quizás diga, enumere cuál es el factor lábil o enumere cuál es el factor débil. Es esta, la proacelerina. El factor 7, que es la proconvertina, que es el factor estable, o también colóquenle a un ladito el factor fuerte, estable o factor fuerte. ¿Ya? Cualquiera de esos nombres es lo propio para este. Vamos a agregar todo lo que están solicitando ingresar. Listo. Dentro de esto también vamos a ver que tenemos el factor antihemofílico A, que es el factor 8, el factor 9, que es el factor antihemofílico B, o también llamado el factor de Christmas, porque fue aquel que descubrió este factor. El factor 10, que es el factor de Stuart Power, pero generalmente nosotros lo vamos a conocer con el primero, que sería Stuart. El factor antihemofílico C, que es el factor 11, el 12 el factor Hahnemann y el 13 el factor estabilizante de la fibrina. Todos estos factores de coagulación intervienen cuando hay una extravasación de sangre o intervienen en aquellos pacientes que tienen algún problema de coagulación. Es por cuanto el médico hace una solicitud en función a cuál es la patología que tiene el paciente para solicitar estos factores de coagulación. Para poder ver estos factores de coagulación es muy, muy importante los factores dependientes de la vitamina K. Porque esta vitamina K, ¿ya? La síntesis de estos factores que hemos nombrado anteriormente, se realiza principalmente en el hígado. Es el órgano en el cual se realiza la formación, la síntesis, el origen de estos factores. Ahora en el endotelio vascular, pero esto va a requerir de la vitamina K para su correcta funcionalidad, quiere decir para que funcionen estos cofactores, estos coaguladores, pero para esto van a incluir ¿qué factores? El factor 2, el factor 7, el 9 y el 10, así como dos principales proteínas que regulan la coagulación, que es la llamada proteína C y la proteína S. Todos estos tienen contiene de 10 a 12 residuos de glutamina y que van a llegar a formar enlaces en las cadenas de la síntesis de estos cofactores. Dentro de otros cofactores vamos a dividir a los profactores plasmáticos y los cofactores celulares. Son aquellos que van a coadyuvar en la formación de los factores de coagulación. Dentro de los primeros, los plasmáticos incluyen el factor 5, 8, el quiminógeno, el factor 5 que va a circular en el plasma como una proteína monomérica y es aquella proteína monomérica que al circular por el plasma va por todo el sistema a través de la sangre donde se requiere este factor. Tenemos los factores celulares que incluyen el factor tisular, el factor
trombodulina, que es el único factor que se va a encontrar normalmente en sangre, y esto nos va a ayudar a la formación de la trombina. En el momento de que haya una extravasación de sangre, estos factores celulares son los que se van a activar para poder, ¿qué cosa? Activar a los factores a los factores plasmáticos para que vayan al lugar de lesión y ejerzan junto con las plaquetas el llamado tapón plaquetario. Hemos admitido a 8 más. Estamos 40 a más 1 que ha solicitado, 44 en línea. Ahora, dentro de esto vamos a estudiar la fibrinólisis. La lisis quiere decir destrucción. ¿De quién? Del sistema fibrinolítico. La destrucción del sistema fibrinolítico. Eso es lo que vamos a ver ahora. ¿Cómo se realiza este proceso? ¿Se nota que se ha cambiado o no? ¿Se nota que es fibrinólisis? Sí, doctora. ¿Sí? Estamos agregando 47 en línea. 3 más se han solicitado. Estamos 47 en línea. Dentro del sistema fibrinolítico vamos a ver la conversión de una proenzima, ¿ya? Que esta proenzima, igualmente como los factores de coagulación, se va a sintetizar en el hígado, ¿ya? En su forma activa, que va a ser la plasmina, la cual es capaz de poder degradar la fibrina y así eliminar el coágulo previamente formado. Es por cuanto en el organismo hay personas que su sangre se coagula y hay microcoágulos tan pequeños que esos pueden llegar a producir problemas de circulación y algunos problemas de aneurisma en el cerebro. Ahora, ¿qué pasa eso? Es cuando hay una falla en el sistema de coagulación. Para eso nosotros los bioquímicos hacemos las pruebas de coagulación. El médico verifica cuál es el problema, da los medicamentos para la eliminación de esos coágulos. Pero normalmente en el organismo, quien hace este proceso de fibrinólisis, vamos a ver que es la plasmina, que va a degradar a la fibrina del coágulo y la transforma en productos degradativos, que se llama DPF, productos degradativos del fibrinógeno, que contiene residuos de lisina y arginina, y que estos van a llegar a ayudar al buen funcionamiento del sistema fibrinolítico en el organismo. ¿Para qué? Para que no, esos coágulos se vayan destruyendo en el interior del organismo y no produzcan ningún daño. Vamos a ver para ello los modelos de coagulación. Dentro de esto vamos a ver la cascada, que ya lo vimos anteriormente. Tenemos la vía intrínseca y la vía extrínseca de la coagulación. Ambas vías tienen un ciclo común, tiene una vía común que viene siendo el factor 10. Vamos a ver en la vía intrínseca participa el factor 12, el cual este factor 12 se va a activar y activa el factor 11. Este factor 11 activa el factor 9 y este factor 9 es el que entra a la vía común, en el cual va a activar al factor 10. Este factor 10 activado, ¿ya? Y va a activar a lo que es la protrombina. Y luego en la vía extrínseca solamente tenemos aquí el factor 7 que activa a través del factor trombina y va a ayudar a que la protrombina en el organismo se transforme en trombina, como ya lo habíamos dicho, y esta trombina va a activar a este fibrinógeno. ¿Qué hace este fibrinógeno? Este fibrinógeno activa la fibrina y aparece el factor 13, en el cual hace que esta fibrina se degrade en polímeros de fibrina y de esta manera termina la cascada de la coagulación. Esta cascada de la coagulación participan los factores que habíamos nombrado anteriormente, que son todos estos factores de coagulación.
vamos a agregar a un compañero más, 48 en línea. Van a participar todos estos factores de coagulación, ¿dónde? En las cascadas de coagulación. Hay otra compañera más, 49 en línea. Entonces, dentro de esto vamos a decir que estas cascadas de coagulación, dicha y expresada en otro término, lo vamos a ver aquí. Para mí me gustaría que más aprendan esta cascada porque es más didáctica. Sí, en el cual tenemos que en la vía extrínseca el principal factor de coagulación es el tiempo de protrombina. En la vía extrínseca el principal factor de coagulación es el tiempo de protrombina. Y en cambio en la vía intrínseca el principal es el tiempo parcial de tromboplastina activada o llamada APTT, tiempo parcial de tromboplastina activada. Participa en la vía extrínseca y en la vía intrínseca, y en la vía extrínseca el tiempo de protrombina. Ambos van a llegar a la vía común, que es el factor 10, que lo tenemos aquí. Este factor 10 va a ser activado tanto por la vía extrínseca como por la vía intrínseca. Participa cofactores como ser el calcio y los fosfolípidos, en el cual activan al factor 2, protrombina. ¿Cuál era el factor 2? Nos vamos de nuevo aquí al factor 2, que es la protrombina. Va a activar al factor 2, que es la protrombina. Fíjense, la protrombina en la vía extrínseca. Vamos a agregar a otra compañera más o compañero, ya estamos 50 en línea. Va a activar al factor 10, que es el factor, este factor 10 se activa y activa el factor protrombina, que es el factor 2, ayudado por el calcio y los fosfolípidos. Este factor 2 va a activar al fibrinógeno, que este fibrinógeno eventualmente se convierte en fibrina, y esta fibrina activa para que este fibrinógeno se vaya degradando en productos degradativos del fibrinógeno. ¿Se acuerdan que hemos dicho DPF, productos degradativos del fibrinógeno? Y estos van a activar en la disfunción plaquetaria para evitar y destruir los coágulos que se están formando en el interior del organismo. Ahora, los métodos, que es lo que nosotros estamos viendo y hemos visto en el laboratorio, y lo vamos a ver más de un momento de nuevo, son los métodos de diagnóstico. Pero para los métodos de diagnóstico vamos a ver lo principal en la fase preanalítica. ¿Cuál es la fase preanalítica en este proceso? Así como para el hemograma, en lo que era de elección. Van a disculpar que como estoy aquí toda doblada y mis puntos me duelen. Ya, para la fase preanalítica, lo importante es la toma de muestra. El anticoagulante de elección es el citrato trisódico al 3.8%. De nuevo, el anticoagulante de elección es el citrato trisódico al 3.8% con una proporción 1:9. ¿Qué quiere decir una proporción 1:9? Una parte de anticoagulante para 9 partes de sangre. Eso quiere decir proporción 1:9. Podemos tener los anticoagulantes líquidos, que es el citrato, o podemos comprar del comercio los tubos de plástico, tapa celeste con el anticoagulante incluido. Dentro de la normativa internacional de código de colores, nosotros vamos a ver que código de colores para todo lo que es coagulación es tapa celeste. Cuando ustedes ven un tubo tapa celeste es para poder realizar tiempo de protrombina, tiempo parcial de tromboplastina, fibrinógeno, trombina. Esos son para poder realizar estas pruebas de coagulación. Si en su orden médica de su paciente, por ejemplo a mí, me operaron la anterior semana, me pidieron un hemograma, me pidieron un test de orina,
químicas, glucosa, colesterol, GOT, GPT, y me pidieron las pruebas de coagulación para poder entrar a mi operación. El TP dio normal, el APTT dio normal, el fibrinógeno dio normal, mis plaquetas normales. Lo único que tenía era elevada las transaminasas, las GOT y las GPT, por un principio de el hígado graso. Entonces no estaban tan altas. Entonces decidieron operar. Pero si los TP, APTT, fibrinógeno están acelerados, tan altos, primero buscan cuál es el origen. Si es un origen sistémico, si es una enfermedad que no tiene una púrpura, pero si es así, tienen que ver cómo están las plaquetas están normal, si el paciente tiene petequias, sobre todo en los brazos, si tiene moretones, ¿no? Entonces, todas esas características empiezan a solicitar y para ello es importante la toma de muestra. Y también se hace en el lóbulo de la oreja el tiempo de sangría. Se toma sangre en un tubo sin anticoagulante para ver la retracción de coágulo, quiere decir el tiempo de coagulación. Y esas son las pruebas que se realizan prequirúrgicas antes de poder entrar a una operación. Y esas pruebas las van a realizar ustedes. No se olviden, siempre todas estas pruebas tienen que ir acompañadas de un control de calidad. Un control de calidad de coagulación, control de calidad normal y control de calidad elevado. Más de un momento, creo que no les he pasado, y les voy a pasar lo de que es coagulación. Ahora, eso es la fase preanalítica. Vamos a ver en el tiempo de coagulación, tiempo de sangría. Entonces, el tiempo de sangría es un periodo en el tiempo desde que se realiza una pequeña incisión en el lóbulo de la piel de la oreja y en el cual inicia un sangrado y termina cuando finaliza el sangrado. Para eso nosotros en el laboratorio utilizamos un papel, el filtro, en el cual colocamos cada 30 segundos el papel para impregnar la gotita y hasta cuando deje de gotear paramos el cronómetro e indicamos cuánto es el tiempo de sangría. El tiempo normal de sangría puede oscilar entre 3.5 segundos hasta 8 segundos, ¿no? Y las causas de prolongación casi siempre son las alteraciones en la pared vascular, en pacientes que tienen trombocitopenia, quiere decir pacientes que tienen plaquetas bajas, plaquetas de 60.000, 30.000 plaquetas, vamos a ver que el tiempo de sangría va a ser acelerado, prolongado, largo, ¿no? También elevación en los defectos de agregación plaquetaria. ¿Qué quiere decir eso? Las plaquetas están funcionando bien, ¿ya? Pero al estar funcionando bien las plaquetas, estas plaquetas, perdón, están en número correcto, puede estar 181.000 plaquetas, pero al estar en 181.000 plaquetas, pero si estas plaquetas no funcionan, son afuncional, quiere decir que estas plaquetas en el momento de realizar el proceso de coagulación no van a ejercer su acción. Están presentes, pero no funcionan. Es por eso que es importante verificar qué es la agregación plaquetaria, si se agregan o no se agregan las plaquetas. Y esto es donde podemos verlo también en el frotis sanguíneo, cuando vemos los grumos como racimos de uva de las plaquetas. Vamos a ver el APTT, el tiempo parcial de tromboplatina activada, que igualmente la muestra de elección es el plasma citratado. Entonces, todo el plasma citratado en presencia de la trombina parcial o cefalina y cloruro de calcio, que esto se realiza, por ejemplo, la cefalina es en el cerebro del conejo, en el cual se coagula a una velocidad dependiente de la concentración de los factores de coagulación, excepto del factor 7 y del factor 13, donde se inicia una reacción añadiendo
El plasma, una sustancia cargada negativamente con un catión que es el ácido elágico. Esta prueba presenta un error sistémico que no se cumple si no se cumple cuando no hacemos la proporción 1 más 9 o 9 más 1, que quiere decir que para que esta prueba se realice en buen estado, tenemos que cumplir la fase preanalítica donde tengo que 9 partes de sangre para una de anticoagulante, o al revés, una de anticoagulante para 9 partes de sangre. ¿Ya? El que se realiza con mayor frecuencia, que viene a ser el tiempo de protrombina, que es el normal, el que todos los días el médico solicita, es también un plasma citratado en presencia de tromboplastina. Vamos a agregar quien está solicitando ingresar. 50 ya en línea, en el cual este plasma citratado en presencia de la protrombina, hay otra persona que está solicitando ingresar. 51 en línea. Bueno, tenemos un plasma citratado que está en presencia de protrombina y cloruro de calcio, se coagula a una velocidad dependiente de la actividad de la protrombina. Los resultados de la actividad del TP se van a reportar en porcentaje y en actividad. Ya habíamos hablado, un TP de 12 segundos va a tener una actividad del 100%. Y nosotros tenemos que informar al médico el TP y la actividad. ¿Y cómo se calcula la actividad? Es el TP del paciente, que por ejemplo es 12, dividido entre el TP normal, que es 12, ¿no? Tenemos una actividad del 100%, del 1.0, ¿no? Entonces, el INR es 1.0, INR. Tengo un TP de 12, una actividad del 100%, un INR de 1.0. Mientras sube el TP de 14, 15, 16, baja la actividad 90, 88, sube el INR 1.32, 1.5. De nuevo, mientras sube el TP de 2, 12, 8, 15, 18, 32, mientras sube el TP, la actividad va a bajar, en vez de ser 100%, tenemos 90, 87, 81. Y el INR, que es el radio internacional, que ya lo habíamos hablado, que es el índice normativo internacional, igual va a subir 1.32, 1.5. ¿Cuál es lo normal? 1.0. Otra prueba que es el tiempo de trombina, que generalmente hay uno más que está agregando, 52 en línea. ¿Ya? Hay una prueba que no se solicita frecuentemente, por ejemplo, el laboratorio puede pedir un kit para todo un año, incluso ni piden, hay uno que es el tiempo de trombina, porque los más frecuentes son tiempo de protrombina, tiempo parcial de tromboplastina, el APTT, fibrinógeno, en esa orden de frecuencia. Y trombina muy escasa, muy escasa. Tenemos la tiempo de trombina, que también se los he mandado por WhatsApp. Tienen que tardar, es el tiempo que tarda en coagular un plasma, igualmente si tratado como los anteriores, para añadir una baja concentración de trombina. Esto va a valorar la capacidad de polimerización del fibrinógeno. ¿Se acuerdan? De los productos degradativos del fibrinógeno. ¿Ya? Se prolonga en niveles muy bajos de fibrinógeno o niveles muy altos de productos degradativos de la fibrina. ¿Qué quiere decir? Que cuando el fibrinógeno es muy bajo, por ejemplo, lo normal de fibrinógeno está en 350 a 350 por milímetro cúbico. Pero cuando el fibrinógeno está muy bajo, el médico sospecha de un proceso degradativo. Entonces, para eso, el médico sospecha de un proceso degradativo. Entonces, para esto, ¿qué se hace? El médico, si tiene un fibrinógeno de 80, solicita hacer el tiempo de trombina.
El tiempo de trombina generalmente no se hace en un primer nivel, en un segundo nivel. Se debería de hacer en un tercer nivel de laboratorio, ¿no? De atención. Entonces, es en muy pocos laboratorios que ustedes van a ver la realización de esta prueba. Y la concentración de fibrinógeno, que igualmente la vamos a trabajar en el laboratorio, se usa el método de von Klaus, que utiliza un plasma citratado igualmente, pero ¿cuál es la diferencia con los anteriores, con el TP, con el TP, con el APTT? Que el TP y el APTT nosotros usamos la muestra del plasma citratado como tal. En cambio, en el fibrinógeno nosotros tenemos que hacer una dilución del plasma citratado con una solución buffer que viene dentro del kit de proceso. Y enfrentamos frente a una curva de fibrinógeno y damos un valor en miligramos de cilitro, que eso igualmente lo vamos a hacer en el laboratorio. Vamos a ver si tenemos ya reactivo. Hasta aquí hemos terminado el tema, jóvenes, de coagulación. El siguiente tema es interpretación del hemograma, que lo vamos a pasar la siguiente clase. Hoy nos vamos a ir al laboratorio. Por favor, hay varios que ya están en el laboratorio. Va a haber una tolerancia para los primeros que ingresan, ya, para poder terminar. Y luego vamos a avanzar el siguiente lunes, lo que viene siendo la interpretación, que es el último tema. La pregunta, ¿ya tenemos fecha de examen del segundo corte? ¿Saben si ya hay fecha establecida? Después de la acreditación, dijeron. La acreditación, miren, nuestra siguiente clase va a ser el lunes 27. La acreditación es el 2, creo que 11, 12 y 13, algo así. ¿Sí? Entonces, el 27 empezamos el tema, el 4 lo terminamos y ya estamos listos para, a partir del día 11, dar nuestro examen del segundo corte. ¿Ya? ¿Tienen alguna pregunta, por favor? ¿No tienen ninguna pregunta? Bueno, nos vemos, jóvenes, en el laboratorio, son las 8:05. Nos vemos en el laboratorio para los 2 turnos, por favor. ¿Ya? Yo les vamos a trabajar esto y lo que es interpretación del hemograma. ¿Ya? Nos vemos. Da más de un momentito. Gracias. Ya, gracias.